Vamos a hacer un ejercicio típico de entrevista laboral. Vamos a arrancar con uno que es determinar si un string tiene caracteres únicos, es decir, si no tiene caracteres repetidos. Algorithm va a llamarse el directorio que van a ver y ahí adentro puse un proyecto con IntelliJ basado en Maven, con dos dependencias, Project Lombo y Jupyter para JUnit. Básicamente eso. Bueno, hice una clase que por ahora no tiene nada. Bueno, sí tiene un método que se llama allUniqueChars y recibe un string. Básicamente un método estático que devuelve un boolean y nos dice si el string que le pasamos tiene todos caracteres únicos, es decir, si no tiene caracteres repetidos. Y por ahora está devolviendo false directamente, es decir, no tiene ningún tipo de implementación. Creamos una clase de test con JUnit muy sencilla que por el momento solamente tiene dos casos de prueba. Uno que es simple unique y simple non unique, y entonces le vamos a pasar ABCDE y el otro le vamos a pasar ABCDEA, entonces se repite la A y esperamos que este nos diga false porque tiene la A repetida y este nos diga true porque son todos únicos. Por supuesto, esto ya lo corrí para probar, acá abajo se ve, y el non-unique está pasando y el otro no, pero básicamente es por casualidad porque obviamente el método, como vimos recién, por el momento no está haciendo absolutamente nada. Recibe el string y devuelve directamente falso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a implementarlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos una cadena que puede ser de cualquier largo, y lo que vamos a tener que hacer es saber si tiene todos caracteres únicos. La solución de fuerza bruta sería escribir un código parecido a este, ahí se ve, en donde lo que haríamos es comparar, por ejemplo, ¿no? Vamos a esbozarlo aunque sea, string length, j podría arrancar de i más 1. Esta es una estructura súper típica cuando queremos hacer una operación entre todos los elementos de un array entre sí sin repeticiones. Y va a iterar, va a recorrer los números enteros de 0 a el largo menos 1, es decir, va a recorrer todos los elementos del array excepto el último, va a apuntar a todos los elementos del array excepto el último. J va a ir arrancando siempre en uno más que i y va a terminar en el último. Entonces, cuando i esté apuntando al primer elemento, j va a recorrer todos los que faltan. Cuando i esté en la mitad del array, j va a recorrer todos los que faltan de la mitad hacia la derecha. Entonces lo que pongamos acá adentro, que podría ser preguntar si string get char add i, el carácter que está en la posición i, es igual a string char add j. Es más, no era la idea, pero bueno, esto es por no, justamente como no preparo el guión, después se me van ocurriendo cosas y las voy haciendo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si hacemos este recorrido y si encontramos que hay un carácter en la posición i que es igual a un carácter en la posición j, serían dos caracteres en distintas posiciones de mi string. Entonces, si son iguales, ya sé que si hay uno que se repite, ya no son, ya el string no tiene todos únicos, entonces puedo devolver false. Y entonces, por defecto, en otro caso, devuelvo true, porque si no salió por la línea 9, que es este return false, perdón, de acá, entonces quiere decir que efectivamente no hubo ningún carácter repetido, ¿no? Y si esto lo ejecutamos, exacto. Ya que estamos, podemos agarrar y decir que, no sé, que quiero hacer alguna variación de caracteres, por ejemplo, vamos a ponerle other porque no va a tener ningún otro sentido. No sé, por ejemplo, que sean con números y letras y otra variación de este, ponerle también other y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ejecutar esto acá, digamos. Bueno, ahí pasaron todos los casos de prueba, ¿no? Debería preguntarle, por ejemplo, si está bien que use caracteres de un solo byte, que serían los ASCII básicamente. Esto no soportaría Unicode, como dice Gonza. Entonces, si me ponen un símbolo raro de los caracteres Unicode, ya no funcionaría. ¿Cuál es el tema de esta solución? Esta solución yo le llamo de fuerza bruta, como dijimos, a ver si puedo hacer un dibujo para ejemplificar el problema de esto. Yo estoy comparando, si tengo un string de 6 caracteres, por ejemplo, voy a estar haciendo el primer carácter, y voy a marcar un asterisco por cada comparación, ¿no? El primer carácter con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto. El segundo carácter con el tercero, con el cuarto, con el quinto, me pasé. El segundo carácter con el tercero, cuarto, quinto y sexto, perdón, ahí está. El tercero con el cuarto, quinto y sexto. Esto es lo que pasaría si yo quiero dibujar cuántas comparaciones voy a hacer. Básicamente esto es la mitad de un cuadrado. Esto sería lo mismo que n al cuadrado sobre 2. Creo que era n al cuadrado sobre n al cuadrado menos 1 sobre 2, pero no importa. Que lo importante es que si yo comparara todos contra todos, es decir, si yo no hiciera esto de arrancar y j a partir de i, por ejemplo, no me serviría para lo que quiero hacer, porque si comparo un carácter consigo mismo, me va a dar que es igual, pero no es lo que estoy buscando. Pero si hiciera esto, tendría n cuadrado. Como no hago todas las comparaciones posibles, hago solo más o menos la mitad, tengo n cuadrado sobre 2,
que es este dibujo de acá. El tema es que cuando yo a esto le aplico big O, el límite de esto tendiendo a n, ¿no? Más o menos, entonces las constantes se van y lo único que me queda es O de n cuadrado. Y lo mismo da si yo hago o no hago esta optimización, si se quiere. En este caso no es una optimización porque estoy obligado a hacerlo, pero hay otros casos en donde funcionaría si comparo todos contra todos o si comparo de esta manera. Pero lo importante es que si bien me cambiaría este sobre 2 acá, en Big O Notation eso no modifica nada, ¿no? Es de todas maneras cuadrático. Entonces esto conceptualmente en complejidad temporal es lento. A medida que aumenta la cantidad de caracteres de entrada, es decir, me dan strings más grandes, lo que va a tardar mi programa va a ser cuadráticamente más alto, ¿no? En la complejidad espacial, que es la memoria que utilizo, yo acá solo utilizo dos variables, i y j, y nada más. En complejidad espacial estoy en O de 1, que es constante, es decir, no importa si me dan un string más grande o más chico, mi programa siempre consume la misma cantidad de memoria. En general, lo que nos va a pasar es que cuando querramos hacer mejores soluciones en alguna de los dos aspectos, por ejemplo, el aspecto temporal, porque n cuadrado es realmente muy malo, vamos a tener que ir casi con seguridad, no siempre, pero muchas veces resignando un poco del otro lado. La siguiente forma de resolver esto bien sería, voy a dejar el for que recorre el string, lo único que voy a corregir es que lo recorre entero, voy a utilizar un array que ahora lo voy a definir, que le podemos llamar control. Le voy a marcar cuando haya un carácter, qué carácter está. Este char lo que me devuelve, como vimos antes, es un tipo char nativo de Java, que es un número. Lo que me va a dar ahí es el ASCII, el número entre 0 y 256 del carácter en cuestión. Lo que voy a hacer es usarlo para indexar el array de control, hacer un array de booleanos. Le vamos a poner un tamaño determinado, porque como los ASCII los voy a usar como números directamente y puedo con eso indexar el array, no tengo problema en ponerle acá 256 fijo y decir, bueno, voy a usar un array de 256 booleanos. Cada vez que vaya agarrando un carácter de mi cadena, voy a tomar su valor ASCII, con eso voy a indexar acá, voy a indexar control. Entonces, por ejemplo, la A mayúscula es el ASCII 65. Entonces, si hay una A mayúscula, voy a pararme en el booleano número 65 de control y le voy a poner verdadero. Entonces eventualmente voy a ir marcando como si fueran llaves, si queremos, por letra, qué letra apareció. Pero siempre antes de poner en verdadero ese booleano cuando encuentre una letra, antes de hacerlo, tengo que chequear si no estaba verdadero antes. Este array va a arrancar con todo en false. Entonces lo que puedo hacer es preguntar si esto es true. Entonces lo puedo copy-pastear acá. Si esto es verdadero, entonces quiere decir que yo me encontré una A, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de la A. Yo encontré una A en el string, pero en el control ya estaba puesto en verdadero. Quiere decir que hubo una A anterior y entonces quiere decir que hay dos A en el string y entonces quiere decir que puedo devolver que no es unique. Igual que antes, en el primer encuentro de una repetición ya salgo y si no salgo, quiere decir que no hubo repeticiones, voy a salir por el return true que dice que son todos únicos. Vamos a ver si esto funciona. Debería funcionar. Bien, funcionó. Alguien había dicho de si hacemos o no lowercase, eso es otra cosa que deberíamos preguntar si esto nos toca en una entrevista, si tenemos que hacerlo case sensitive o no. La verdad es que ahora estamos haciendo la implementación más sencilla desde el punto de vista de hacer menos código, en el cual es case sensitive porque aparte no solo valida letras. Todas las cosas que podrían ser una variante que no está aclarada por el enunciado, es una buena pregunta para hacerle al entrevistador. Vamos a recorrer todos los caracteres de nuestro string. El método length de un string me dice el largo. Entonces, si yo hago un for que vaya de 0 hasta el valor menor que el largo, voy a tener exactamente la posibilidad de indexar en el string desde 0 hasta la última posición del string. Entonces, por ejemplo, si tiene 5 posiciones, si tiene 5 caracteres, los índices posibles son 0, 1, 2, 3 y 4, porque arranco en 0 y si tengo 5, entonces llego hasta el 4. Con esto podemos recorrer el string y lo que vamos a hacer es, vamos a usar una estructura auxiliar, en este caso un array de booleans, y le vamos a llamar control y lo vamos a crear de un tamaño fijo que es 256 porque vamos a soportar los ASCII del 0 al 255. Este array de booleanos no es ni más ni menos que 256 booleanos uno atrás del otro. Luego lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el hecho de que los caracteres de una cadena tienen una representación numérica en ASCII y entonces yo puedo a string pedirle un carácter en una posición, en la posición i en este caso, y este método char at me devuelve un char que en Java lo puedo interpretar como un carácter o como un entero. Como un entero me sirve para usarlo como índice de mi array control y entonces yo puedo hacer lo siguiente.
tomar el array control y utilizar el carácter para posicionarlo. Por ejemplo, si el carácter es una A mayúscula, el carácter ASCII es 65, entonces va a ir a la posición 65 de este array y ahí voy a poner un true. Este array arranca inicializado completamente en false, entonces cada vez que tome un carácter de mi cadena voy a utilizar su valor numérico para indexar el array control y poner ese bit en 1, ese booleano en verdadero, y de esa forma saber que esa letra ya apareció. Pero además de marcar en esa estructura de control, antes incluso de marcar, cuando encuentro una letra, antes tengo que preguntar si ya estaba en verdadero. ¿Por qué? Porque si es la segunda vez que encuentro una letra, antes de tocarlo tendría que ver, asegurarme de si estaba en verdadero o no. Si estaba en verdadero, que quiere decir que entonces esta letra ya pasó en el string que estoy recorriendo uno por uno desde el principio. En ese caso, claramente hay una letra repetida en la cadena, entonces ya puedo devolver que esta cadena no tiene todos los caracteres únicos. Y cuando salga de este bucle, si no salió por la línea 9, que es la que tiene el return false, entonces quiere decir que efectivamente no hubo ninguna letra repetida y entonces puedo salir con true, que es que tiene todos sus caracteres únicos. Esta solución en complejidad temporal, básicamente, ¿qué tiene? Tiene un bucle for que recorre toda la cadena. Como solo tenemos una entrada que es una cadena y tiene caracteres, n acá sería la cantidad de caracteres que tengo en la cadena. Y un for que recorre toda la cadena me está diciendo que tengo un recorrido de n en complejidad temporal, ¿no? Es decir, en análisis algorítmico yo sé que estoy recorriendo n con este for. Y después nada más, porque eso es lo único que hago, recorro una vez la cadena y ya está. Si tuviese otro for a continuación, no adentro, a continuación, que volviese a recorrer la cadena porque estuviese haciendo un ejercicio distinto, pero para mostrarles lo que pasa en complejidad temporal, tendría 2n, por ejemplo. Y si recorro 3 veces la cadena y así 4 o 5 veces la cadena, tengo un número constante y n. Cuando aplique big-O de esto, que es cuando n tiende a infinito, el 5 no tiene sentido al lado del infinito, entonces esto sería O de n. Bien, ahora nosotros en nuestro caso puntual, ahora solo tenemos una vez el recorrido de la cadena, entonces tenemos n y big-O en big-O notation es O de n, es decir, es lineal. ¿Por qué lineal? Porque el tiempo que tarda en ejecutarse este algoritmo para una cadena X, por ejemplo, de un largo X, va a ser la mitad de tiempo que para una del doble, ¿no? Es decir, si tengo una cadena con 10 caracteres, va a tardar un tiempo, y si le paso una cadena con 20 caracteres en el mismo equipo, bajo las mismas condiciones, va a tardar el doble de tiempo, porque simplemente tiene el doble de trabajo que hacer. Si fuera cuadrático esto no pasaría, ¿no?